Yo voy a estar con vosotros. Esta es la Quejila Beitecilá desde el pueblo de Arecibo, en la carretera número 2, en el sector Candelaria, que se reúne nuevamente para bendecir el nombre del Todopoderoso, para guardar el mandamiento, observar el Shabbat. Así que aquellas personas que nos ven la grabación quizá por primera vez, sepan de nuestro, ¿verdad? De nuestra sinagoga. Este es Roen Avi Ben Or, que les saluda afectuosamente a todos los que siguen las enseñanzas de esta humilde sinagoga, esta humilde Quejilá. En este Shabbat nos corresponde la porción semanal o la parachá número 5, y esta porción semanal o esta parachá número 5 lleva por nombre Hayei Sará. Hayei Sará, cuando traducimos Hayei Sará, una buena traducción es la vida de Sara, las vidas de Sara, o el tiempo de la vida de Sara. Así que nos ubicamos en el capítulo número 23 del libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo número 23, donde dice la muerte y sepultura de Sara. De ahí damos comienzo. Y dice, fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiria Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, a hacer duelo por Sara ya, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Lo que estamos relacionados con la Torá y con la Escritura, que Sara es la esposa de Avinu Abraham, del patriarca Abraham. Y para comenzar y ver en la historia, este suceso de la muerte de Sara ocurre un poco después del suceso cuando Yahweh le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Sabe que en el capítulo 22 tenemos cuando Elohim ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Muchos le llaman el sacrificio de Isaac. En el judaísmo se le conoce, ¿verdad?, el Akedah Isaac, o la atadura de Isaac. Así que ahí tenemos en el capítulo 23, ocurre después de que el poderoso ordena a Abraham sacrificar a su hijo, a quien, como dice, a quien amaba, el hijo de la promesa. Así es que, fíjate esto es como una continuación de la parachá pasada, ¿Cómo se llamaba la parachá de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Payera, ¿verdad? Así que comenzaba en el capítulo 18 de las Escrituras. Así que en esta lección, o en la lección anterior, antes de la milagrosa aparición del carnero en el sacrificio de Isaac, antes de la milagrosa aparición del carnero en el sacrificio de Isaac, Abraham regresó a Beersheba. Abraham regresa a Beersheba y de ahí en adelante no vemos más a Isaac. De ahí en adelante, después de ahí no se menciona nada acerca de Isaac, y eso tiene una ciencia, una sabiduría oculta detrás de cada uno de esos sucesos. No vemos más a Isaac hasta que su novia le fue revelada. En el capítulo 25 y verso 67, ¿verdad? Rica le fue revelada. Así que la lectura de la Torá de la semana anterior termina con la noticia de que el hermano de Abraham, Nahor, había tenido 8 hijos. Nahor había tenido ¿cuántos? 8 hijos, si lee la porción completa. Y en el 8 tenemos
grandes significados, lo hemos hablado en otras ocasiones. 8 es como en hebreo, Shimoné, ¿verdad? Shimoné. Octavo es ¿qué? Shemini. Shimoné. El 8 significa, en cuanto a la ciencia y la sabiduría de la Torah, vida después de, o, ¿se acuerdan? O un nuevo ¿qué? O un nuevo comienzo. Vida después de, o un nuevo comienzo. Así que el hijo más joven, Betuel, y está relacionado con esa lectura, significa Betuel, morando en Elohim, morando en Elohim. Tuvo una hija cuyo nombre era Ribka o Rebeca, como traducen en español, teniendo como escenario ¿verdad? La porción de esta semana que comienza con esta lectura de ese capítulo 23 y verso del 1 al 2. El milagro del capítulo pasado, cuando Elohim ordena que a Abraham sacrificar a su hijo, ¿cuál fue el milagro? Que cuando Abraham obedientemente estuvo a punto de ofrecer a su hijo en sacrificio, o en el hebreo se le llama en holocausto. Holocausto en el hebreo es ¿qué? Olá, ¿se acuerdan? Olá, que es una ofrenda de ¿qué? Es una ofrenda de ascensión, una ofrenda elevada, donde eleva al ofrendante. Así que es una ofrenda del todo quemada, y antes, ¿verdad?, de ponerla en la leña, la persona que ofrece ese tipo de sacrificio llamado holocausto o llamado la tiene que degollar, colectar la sangre y prácticamente descuartizar o cortar en 7 pedazos el sacrificio. Es que, como he dicho en otras ocasiones, cuando una persona como Abraham, con un conocimiento y una espiritualidad tan profunda, y un conocimiento y una relación con su Padre Celestial como la hemos visto, cosa que debemos anhelar, tener una relación así digo yo, como de una amistad con el Creador. Le dicen a Abraham, sacrifícame a tu hijo, quien tú amas, después que se le había aparecido, ¿se acuerdan? Se le había aparecido en el encinar de Manre. Y quiero resaltar un punto bien importante porque lo vamos a ver en esta semana también, en este día, referente al justo y al sadik. En el Talmud, en la Torá, se enseña que el justo ofrece poco y da mucho. ¿Ofrece qué? Poco y da mucho. El injusto ofrece mucho y da poco. Y lo lleva a modo de introducción. Si se da cuenta, cuando Abraham estaba a la puerta de la tienda y llegaron aquellos 3 mensajeros, aquellos 3 varones o aquellos 3 ángeles personificados, Abraham, teniendo un discernimiento profundo en cuanto a la vida espiritual, él discierne, ¿verdad? Por discernimiento se da cuenta que eran unos enviados celestiales. Siendo un hombre hospitalario, por eso dice la Escritura, que, ¿verdad?, acordado de los antiguos, que por su hospitalidad, por ser personas hospitalarias, por causa de esto, ¿qué dice? Hospedaron ángeles. Pues no debemos olvidarnos de ser hospitalarios, así que tenemos que practicar la hospitalidad a diario en nuestra vida. Si Abraham estaba afuera con el calor que estaba haciendo después de haber, ¿verdad?, pasado ¿por qué? Por la operación de la Brit Milá o la circuncisión, era el tercer día, tenía motivos y razones para estar dentro de su casa. Sin embargo, estaba afuera
Y los antiguos dicen, los sabios dicen, ¿verdad? Los exégetas, los hebraístas dicen que él, la única razón por la cual estaba afuera era que estaba esperando que alguien pasara para ofrecerle hospitalidad. Y ciertamente él buscaba la oportunidad para servir y dar testimonio del Elohim al cual él servía, ¿verdad? Ese Elohim único, ese Elohim único y poderoso. Así que, y ocurrió, cuando ellos se aparecen, fíjate que ella le dice, quédense aquí y yo le quedé, ¿verdad? Parafraseando, le daré le daré un qué, un bocado de pan, lo que le dijo que le iba a dar qué, un bocado, fíjate lo que ofrece poco, un bocado de pan, y ellos dijeron sí, como verdad, como han dicho. Y él corrió, fíjate, no caminó, corrió. Mira, fíjate en el don de servicio. Corrió a donde en vida su esposa Sara y le ordenó que hiciera prácticamente, ¿verdad?, los panes sin levadura. Y él personalmente fue y buscó la ternera, el becerrito, para prepararle un manjar a aquellos enviados, a aquellas personas que estaban allí. Fíjate, y eso es algo que tenemos que internalizar. Seguir el ejemplo de Abraham. Ofreció, pero ¿qué? Dio qué, ¿verdad? Ofreció poco, pero dio qué? Dio prácticamente todo lo que tenía, el mejor manjar para los invitados. Y esto podemos hacerlo nosotros en nuestra vida diaria. Cuando usted ofrezca, cuando usted dé abundantemente, no de lo que le sobra, no puede dar de lo que no tiene. Por eso yo siempre estoy en desacuerdo con esos predicadores que aparecen en los canales comerciales pidiendo a la gente que dé dinero o que ofrende y que, ¿verdad?, que dé su tarjeta de crédito. Puede haber personas que tienen la tarjeta de crédito prácticamente casi, ¿verdad?, que ya no tiene fondo en la tarjeta de crédito, quizá tenga un residuo. Usted cuando da de tarjeta de crédito da de lo que usted no tiene. La tarjeta de crédito es dinero prestado. Y puede ser que usted pueda hacerlo, pero ¿verdad?, en el mejor de los casos se debe dar de lo que uno tiene. Y si tiene, no dar de lo que sobra, sino de qué, de lo que tiene y de buen corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Que Elohim, que Yahweh Elohim ama ¿qué? Al dador alegre. Cuando nosotros damos, debemos dar como alegremente. Bendito el poderoso de Israel. Así que vemos ese ejemplo en Abraham que tenemos que aplicarlo nosotros. La otra, más adelante, cuando ya su hijo estaba atado para ser ya sacrificado. Hay un punto bien importante que no quiero pasar por alto, y es que no está en la Torá declarado, pero sí su hijo, cuando usted profundiza, ¿verdad?, en los comentarios de los hebraístas, se da cuenta, y en los comentarios, ¿verdad?, rabínicos del judaísmo, se da cuenta que su hijo se ofreció voluntariamente a ser atado. Que no fue que Abraham lo ató, sino que su hijo se ofreció a ser atado para cuando Abraham fuera a sacrificarlo. ¿Y qué nos da a entender esto? Que lo que estaba ocurriendo allí, tanto el padre, Abraham, como el hijo, sabían lo que iba a ocurrir, sabían lo que estaba pasando y sabía, su hijo ya, ¿verdad?, en cierto punto de cuando esto ocurrió, sabía ya lo que iba a pasar, que iba a ser entregado y se ofreció voluntariamente. Y esto es tipo y sombra de qué se hace una realidad en quién, en Yeshua, que voluntariamente se ofreció para qué, para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Bendito el poderoso de Israel. Así es que cuando su hijo le pregunta, ¿y aquí qué? Aquí está, ¿verdad? Tiene la leña, el fuego para el sacrificio. Le dijo, ¿y dónde está el sacrificio? Abraham, ¿cómo le dijo?
Yahweh Jireh. ¿Sabe que Jireh tiene dos significados, no solamente uno? Y los dos están correctos, porque Yahweh Jireh, Yahweh proveerá. Pero también Jireh se puede pronunciar Iré, iré, muy bien. Ismael. Iré es verá. Yahweh qué? Yahweh qué? Verá. Así que Yahweh verá, verá la obediencia y el sometimiento y la entrega que yo tengo hacia él, que no le rehúso a Abraham. Estoy, ¿verdad?, hablando como si Abraham estuviera pensando que no le rehúso ni a lo más preciado que yo tengo en este momento. El hijo de la promesa, el que vinieron los ángeles y me dijeron, tu mujer va a concebir y va a tener un hijo. Cuando ya estaba en la etapa de vejez, cuando yo no había probabilidad, cuando ya era imposible que ese muchacho naciera, ocurrió el milagro y ese muchacho nació, y entonces el poderoso le dice, ahora entrégamelo en sacrificio. Por supuesto, en la iglesia muchas veces se pretende, se enseña, quizás por ignorancia, que Isaac era un niño. Isaac tipifica o simboliza a Yahshua. O sea, lo que ocurrió aquí tiene que estar de acuerdo con lo que ocurre más adelante en el Brit Hadashah, en el pacto, en el nuevo pacto, en el pacto renovado, como mejor, ¿verdad?, dicho. Así que, a mi entender, muchos rabinos dicen que Isaac tenía en los Midrashim que tenía 37 años. Yo considero que tenía alrededor de 33 años. Sí, porque todo tiene que encajar. Las piezas de rompecabezas, ¿verdad? Tienen que engranar, caer una con las otras, encajar una con las otras. Así que, Yahweh qué, verá. Yahweh vio y Yahweh qué, proveyó qué, proveyó un carnero. Y entonces, eh, más adelante en el libro de los Hebreos dice que aunque no pasó cuchillo por el cuello de, de su hijo, ¿verdad? De Isaac, dice que delante de los ojos del Eterno, Abraham se consideró por su obediencia y por la obediencia de su hijo también, como si hubiera ocurrido. Por eso dice que en sentido figurado le volvió a recibir, ¿qué? De entre los muertos. Es delante de los ojos, delante del trono celestial, es como si Abraham lo hubiera sacrificado, le hubiera dado muerte y Elohim le hubiera, ¿qué?, resucitado de los muertos, porque la fe de Abraham, la confianza de Abraham era esta: si yo le quito la vida a mi hijo porque Elohim que me lo dio ahora me lo está pidiendo, yo estoy seguro que el que me pidió que lo sacrificara es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Esa es nuestra emuná, ¿ves? Que sabemos que Elohim fue poderoso, ¿para qué? Para levantar. Nuestra fe es la fe de Abraham, que fue poderoso, ¿qué? Para levantar a su hijo Yahshua, al cual él presentó y al cual, ¿verdad? Y al cual él ofreció, porque fue ofrecido ¿por quién? ¿Por quién fue ofrecido? Yahshua fue ofrecido por cada uno de nosotros. Por eso es que dice los profetas hablaron de Yahshua, ¿verdad? Y dice que Yahweh, ¿qué? Que Yahweh cargó en él, que Yahweh cargó en él el pecado que tú tenías, que tú llevabas, lo cargó para que nosotros seamos, ¿qué? Libres en cuanto a, ¿verdad? A esa historial de pecado que teníamos. Así que Yahshua viene a ser el sustituto, aquel cordero, aquel, ¿verdad?, carnero que desapareció allí, viene a hacer, ¿qué? El sustituto. Y ciertamente fue ofrecido y el poderoso aceptó el carnero, pero también aceptó la ofrenda que Abraham le dio, que fue, ¿verdad?, a su hijo. Así que de ahí en adelante
De ahí en adelante no se habla más de Isaac. Yahshua vivió, murió, ¿verdad? Y estuvo en el sepulcro y en ese tiempo estuvo ahí hasta que, hasta su, ¿verdad?, resurrección, que se considera su aparición. Así que vemos en Isaac la figura de Yahshua, o sea que según Isaac no aparece en el escenario hasta más adelante cuando se le revela a quién, se le revela a la novia. Que vemos a Yahshua en la persona de Isaac. Por eso empieza en el Mazatoche, en ese funda o ese, ¿verdad?, sobre que contiene de tela, que contiene 3 espacios, según los rabinos. El de arriba, ¿verdad?, es Abraham, el del medio es Isaac y el de abajo es Jacob, y el del medio es el que se extrae y ese es el que es partido. Así que los mismos rabinos han tenido a Yahshua en la mano a través de verdad de milenialmente, han partido, han visto el maxa, que es el pan sin levadura, que el cual es perforado, es partido y luego es comido, y no han reconocido a Yahshua, no han visto, ¿verdad?, la figura de Yahshua, porque Yahweh no se lo ha querido revelar. Pero aquellos que lo han querido, ¿verdad?, ver, sí lo han encontrado. He encontrado ahí el simbolismo que Yahshua. Ahora lamento, como yo digo, ¿verdad?, por los mesiánicos renegados, que después de haber participado y ver el simbolismo, ahora entonces ¿verdad?, ese maxa que está en el medio no es Yahshua. ¿Y quién es entonces para ti? Judíos renegados, ¿verdad?, mesiánicos renegados. Por eso es que Elohim les envía que Elohim, que dice, ¿verdad?, que esas personas que después de haber estado en la verdad, de haber participado de la palabra y de la revelación, y que le hayan sido reveladas todas estas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu no lo escudriña, como dice la Escritura, ahora vienen a negar. Entonces, ¿quién te hechizó? ¿Quién te hechizó a ti para no creer a la verdad? Como le dijo Shaul a los Gálatas, alguien te tiene que haber hechizado. Elohim no hechiza, porque los hechizos son de las tinieblas. Por tanto, las tinieblas han hechizado a muchos mesiánicos y han negado, están negando y están apartándose de la emuná antigua, ¿verdad?, de la palabra y de la enseñanza de la Besorá del primer siglo, para seguir enseñanzas rabínicas que niegan a el Mashiach. Así que Yahweh se los revela al pueblo, se los revela a ellos, y ellos dicen entonces después que no. Entonces, ¿verdad?, se apartan de la verdad el oído, apartan de la verdad el oído, bendito el poderoso. Que se enseña en el judaísmo y también está en los midrash, en los midrashim, se habla de una de las posibles razones por la cual Sara murió. Y unos enseñan, hay varias posturas en esto, y unos enseñan que Sara recibió la noticia de que su hijo había sido sacrificado, de que su hijo había muerto, y ella, ¿verdad?, no soportó, y dicen que ¿verdad?, por esa razón ella posiblemente, por algún infarto, por la emoción, ella ahí entonces, ¿cómo? Murió. Y falleció. ¿A qué edad? ¿A los qué? En el hebreo se separan 100, 20 y 7. 100, 20 y ¿qué? Y 7, ¿verdad? ¿Y murió en dónde? En Kiriat Arba, que es lo que hoy se conoce, ¿verdad?, por Hebrón, en la tierra de ¿quién? De Canaán, en la tierra de Israel. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Así que Abraham no había retornado a Berseba cuando Sara murió, como pregunta, no lo sabemos, pero sí sabemos que Abraham hizo duelo por su esposa y la lloró, y que la pérdida, ¿verdad?, y que
fue una pérdida muy grande para él. Así que eh, los cabalistas enseñan que Sara era como el alma de Abraham. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Para traerlo a la Torah, es como si Abraham se hubiera quedado sin alma. En las escrituras, yo le voy a decir una cosa, mire, si usted lee ese capítulo 23, si lee todo el libro de Génesis, se da cuenta que el capítulo 23 completo, Yahweh Elohim se lo dedica a la muerte de Sara. Bien pocas veces usted va a ver esto en las escrituras. Quiere decir que esta mujer era de grande estima, tanto delante de Abraham como delante del Altísimo. Tanto así que se dedica un capítulo entero, no a la vida de ella, sino a su muerte. ¿Por qué? Porque en la Torá la muerte es más importante que aún el nacimiento. Escucha bien. Y por esto en el judaísmo y en la Torá se recuerda la muerte. No, entonces Yahshua dijo, cuando tú celebres el Pesach una vez al año, la muerte que no mandó a celebrar la Santa Cena, porque eso es una copia de lo que enseña la Iglesia Católica. Eso es una práctica paganizada que le llaman la Santa Cena, algunos le llaman la Cena Memorial, no, la Pesach. Lo que celebró Yahshua fue el ceder de Pesach, lo que traducen como la Pascua, pero no la Pascua del domingo ese de resurrección, como llaman los paganos, que es en honor a Ishtar, sino como Yahshua, ¿verdad? Hizo. Yahshua cumplió y celebró lo que está escrito en la palabra de su padre, que es celebrar Pesa. Y él dijo, ¿verdad? Cuando tú celebres Pesa, que sabemos que es una vez al año, siendo esto que tú vas a anunciar que mi muerte o la muerte del Adón, ¿hasta qué? Hasta su regreso. Fue que la forma como la que es la Nazarena, lo que llamarían en la iglesia primitiva, ¿ves? La que es la Nazarena, los creyentes mesiánicos del primer siglo, no los cristianos, porque el cristianismo aparece después del año 326, un poco más allá. Lo que celebraron ellos fue Pesach. Y entonces, la forma como ellos, luego de ahí en adelante, recordaban a Yahshua, como que la muerte de él, celebrando qué? Pesach. Así que nos recordamos la muerte de Yahshua cargando un viernes cada año un palo de madera, ¿verdad? Con un travesaño cargando la cruz de Tamuz o la T de Tamuz, porque sabemos que es una práctica pagana. Así que eso es, como yo siempre digo, la cruz es la silla eléctrica. Así que, como siempre decimos, es la horca, es la silla eléctrica. Así que si hubiera sido una silla eléctrica, viendo, como hemos dicho, en aquel tiempo electricidad, hoy por ahí los seguidores de esa enseñanza, en lugar de estar con, ¿verdad?, una cruz en la espalda, estuvieran con una silla eléctrica a la espalda cargando, porque ese es el instrumento de tortura. Ese fue el instrumento de tortura, maldito todo aquel que es colgado en un madero, como dice la escritura. Yahshua fue colgado, no dice en el original en una cruz, ¿ves? Dice en un madero. En el hebreo es etz, como de árbol, madero como de árbol, ¿ves? En el griego, para aquellos que, ¿verdad? No, pero en el griego aquello y lo otro, que si la originalmente fue en el griego dice estauros, y estauro es una estaca, es un palo, es un poste. Así que si tenía o no travesaño, ¿verdad? Es el palo que, eso realmente a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es que él fue colgado, ¿ves? De la forma que fuera. Ahora, no reverenciamos la cruz porque es el instrumento de tortura, sino que reconocemos a aquel que fue colgado en el madero, en el estauro, en el etz, en el árbol. Bendito el poderoso de Israel. Así que
Abraham hizo planes para el entierro de Sara y se propuso comprar una parcela en la tierra de los hititas para enterrarla. Y en el capítulo 23 y verso 4 de ese libro, cuando Abraham les habla a los hijos de Ed, se refiere a sí mismo como un extranjero. Abraham necesitaba comprar el sepulcro, un panteón, para darle sepultura a su esposa. ¿Qué vemos ahí? Como hemos hablado en otras ocasiones, no es, y lamento por aquellas personas o aquellos cristianos, ¿verdad?, que están adquiriendo esta práctica, pero lo escritural es que enterremos el cadáver, que lo enterremos, ¿verdad?, que le demos sepultura. Y en el mismo cristianismo se le llama hasta edad cristiana sepultura. ¿Ves? Ahora, esto es un punto bien importante. No quiere decir que todos los que han sido cremados se van a perder. Porque hay algunas personas que fallecieron que ni se dieron cuenta de eso, pero murieron creyendo en la Torá, murieron creyendo, ¿verdad? Y las decisiones después que tomaron los hombres no tienen que ver con la vida de esa persona. Esto yo quiero que te quede bien claro. Ahora, nosotros, usted y yo, sabiendo de este asunto, desde ya tenemos que establecer esto bien claro, porque va a llegar un día cuando nos toque, ¿verdad? Nos toque el momento a nosotros. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Abraham era un hombre sumamente ordenado y su hijo también. Nosotros tenemos que seguir esos ejemplos. Escucha bien. Usted tiene que dejar las cosas en orden para cuando usted ya no esté sobre la faz de la tierra. Y eso se empieza en vida. Si usted tiene herederos y usted sabe que de aquí a, yo no sé, 5, 6, quizás antes, a veces la muerte nos llega de repente. Usted tiene la obligación por la Torá, responsablemente, de usted hacer un testamento. Si usted es ordenado como Abraham y sirve a un Elohim que es de orden, usted, si tiene heredero y usted no hace un testamento, lo que va a dejar después de su muerte es un revolú, porque cada cual va a buscar lo que supuestamente le pertenece. Y entonces, ¿qué es lo que se va a decir? Adiós, pero este se murió y dejó el revolú. Y hasta, ¿verdad? Hasta la hora de la muerte, los creyentes tenemos que ser responsables en ese asunto. Que nadie, después que tú mueres, tenga nada malo de hablar. Ah, no, él falleció y él dejó las cosas que. Y en esto admiro al esposo de Rosa, Baruch Hashem, por la vida de él y por ella, ¿verdad? Porque es una mujer muy apreciada por nosotros. Pero ese varón que participó muchas veces con nosotros, ¿verdad? Principalmente cuando hacíamos pesa y en otras ocasiones, dejó todo por la línea, todo en orden. O sea, que después de su partida, que sabemos, ¿verdad?, que fue por la condición que tenía, su enfermedad, pero cuando eso pasó, todo quedó que cada cual tiene lo suyo de una forma preciosa, de una forma hermosa. ¿Ven? Eso habló de ese varón. Eso habla, y lo reconozco, ¿verdad? Lo reconocemos. Eso habló precioso acerca de ese varón al cual conocimos en vida, ¿verdad? Y al cual siempre tuvimos en nuestras oraciones y al cual veremos en el día de la, ¿verdad?, de la resurrección. Bendito el Altísimo Rey de Israel. Pero eso es esta enseñanza es para seguir ese ejemplo. Tenemos nosotros que arreglar las cosas en vida, no sea que cuando usted fallezca, lo que haya después de esto es un revolú, que cada cual venga a reclamar y aquí no hubo nada. Y entonces eso son cosas que tenemos diligentemente que hacer. Bendito el poderoso de Israel. Así que ves, Abraham hizo planes para, ¿verdad?, para su entierro, y
¿A dónde va él? A los hijos de quién? De Ed. Y los hijos de Ed, ¿sabe dónde habitaban, verdad? ¿Sabe dónde vivían ellos, verdad? ¿Sabe dónde vivían los hijos de Ed? Caminaban sobre la tierra que Yahweh le había dado a Abraham. Pero miren la humildad de Abraham, que le dijo, ¿soy qué? Soy extranjero y peregrino. Aunque sabía que aquella tierra era de él y que el creador de los cielos y de la tierra se la había dado con todo y eso, es tan humilde que le dijo, ¿soy qué? Extranjero y peregrino entre ustedes. Ven que Abraham no era un hombre arrogante, era un hombre humilde y era un hombre sencillo. ¿Por qué no le dijo es mío? Porque todavía no había llegado el momento, todavía no había llegado la hora, ni el cumplimiento. Simplemente Yahweh le había dado ¿qué? ¿Una qué? Una promesa. Así es que él no fue allí dando cerguille de que era el dueño de aquello, ¿verdad? Y le dijo, no, esto me lo dio Dios a mí, así que ustedes tienen que regalarme esta tierra. No. Ahí tenemos que seguir estos ejemplos, ¿verdad? De la escritura. Así que la humildad de Abraham mostró que él nunca asumió la pertenencia de aquello que era de él, aunque el Elohim se lo había dado a él, sabiendo de antemano que la tierra, ¿verdad?, le pertenecía a Yahweh y a sus simientes, ¿a su qué? Descendientes, como según la promesa que Yahweh Elohim le había dado. Así es que Abraham sí entendió que el pacto le había sido dado a él y a sus descendientes después de él. Y ese era el tipo de fe que Abraham profesaba. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe, ¿qué es la fe? La emuná, la confianza, es la certeza, estar seguro de lo que espero, que no he recibido, pero que lo estoy esperando, y estar convencido o haber creído, tener una fe, lo que llaman una emuná chelema, una fe auténtica de que me va a ser dado aún antes de recibirlo. Y antes de recibirlo ya por fe creo que lo tengo. Esa es la emuná chelema, la fe auténtica. Sí que los hititas ofrecieron darle a la tierra a Abraham, y Abraham había decidido para el funeral que Abraham había decidido para el funeral y ellos dijeron que le iban a regalar aquel terreno. Sin embargo, Abraham no quería ser deudor de la gente y humildemente le pregunta el precio. ¿Ves? Es de él, le pertenece a él porque Yahweh se la había dado, pero le pregunta el precio, ¿cuánto ustedes la venden? Así que se dice que Abraham pagó, ¿verdad?, por esa parcela, por ese terreno, por ese solar, por esa tierra, un precio excesivamente exagerado, un precio completamente inflado. Pagó no más del doble, triple, pagó como 4 veces lo que cuesta. A pesar de ello, Abraham reunió los términos y pudo entrar, ¿verdad? Y pudo enterrar a Sara en la cueva llamada Macpela, cerca de Manre, en la tierra de Canaán, el lugar que ella había amado muchísimo, el lugar que ella había amado muchísimo. Claro, esta cueva tiene un historial, ¿verdad? Ya había personas enterradas allí. Se dice, según él, ¿verdad? Según los hebraístas y los eruditos, que ¿quién estaban allí? ¿Ah? Adán y Eva estaban enterradas allí, por eso tiene también su significado como de doble. ¿Por qué? Porque él quería entonces enterrar a su difunta y luego cuando él falleciera también, ¿verdad? Su voluntad
fue ser enterrado allí, así, y así ocurrió. Ahora, fíjate que Abraham se encuentra en este proceso de comprar, no solamente con los hititas, sino con quién, con un hombre llamado ¿cómo? Efrón. Y Efrón es este tipo de persona. Acuerda que este trato ocurre no en privado, sino ocurre a las puertas de ese terreno, donde había personas de testigos. Y Efrón es este tipo de personas que en público, pues, quiere mostrar una aparente piedad. En público se muestra como piadoso, pero su corazón, ¿verdad? En su corazón está la ambición. Y entonces entabla una conversación con Abraham y Abraham le dice cuánto y él pues entonces le da la suma. Abraham sabe que la suma está exagerada, pero Abraham tenía dinero y de sobra para pagarlo ahora. Un punto bien importante que quiero resaltar es que cuando tenemos las escrituras en español, pues nos perdemos mucho, pero en el hebreo, este hombre, ¿verdad? Llamado Efrón, cuando conviene con Abraham, este que dice Efrón que estaba, ¿verdad?, entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no a don mío, le dice, oye, te la doy en heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia. Le dijo, te doy la cueva, pero se la cobró. Te la doy aparentemente, pero esperando que se la pagaran cuadruplicada. Dicen los hebraístas que luego de que ocurre Abraham se la compró a sobreprecio. Y esto es usurería. Esto es usurería, ¿ves? Inflar el precio porque sabe que la persona que estaba delante se aprovechó del dolor de Abraham y de la integridad de él. Nosotros no debemos aprovecharnos, ¿verdad?, de las personas. Tenemos, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de bendecir a alguien. Entonces, ¿por qué si él podía realmente vendérsela al precio justo? Porque usted sabe que hay precios justos y hay precios injustos. Y si usted va a vender algo, usted lo puede vender en el precio justo. Ahora, hay personas que inflan, ¿verdad? Como Efrón, que prácticamente infló el precio. Según los hebraístas, como le iba a decir, luego de esto, el nombre Efrón aparece con una letra menos en el hebreo. ¿Alguien le puede a usted vender algo a usted sobre precio y usted lo sabe? Y usted lo compra. Pero cuando usted es justo, el injusto que le está vendiendo sobre precio cree que ganó más. Pero ante el trono celestial, aquí le redujeron a Efrón. Los redujeron. ¿Y qué quiere decir esto? Le redujeron el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Ante los hombres, él se echó, ¿verdad?, una buena paca en los bolsillos. Pero ante Elohim se disminuyó. Se disminuyó en la presencia de Elohim. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que él ganó aparentemente por este trato injusto lo va a perder, le será quitado. Delante del poderoso disminuyó por lo que hizo. Y entonces no sabe que lo que él le robó a Abraham, el poderoso se le devolvería a Abraham, yo diría, ¿verdad?, más que multiplicado. Así que aparentemente hay personas que en su humanidad creen, cuando usted es justo e íntegro y usted hace un negocio, hay personas que piensan que lo engañaron a usted, pero cuando usted es como Abraham, de esa humildad y de esa fe, aunque esa persona que piensa, muchacho, yo lo cogí de bobo, muchacho, aquello era para ahí, lo otro, lo que no sabe es que fue visto como injusto
delante del Eterno. Y aquello que te quitó él por su ambición, Yahweh se lo quitará a él de una forma multiplicada y te lo devolverá a ti por tu justicia y por tu integridad. Así que tenemos que ser cuidadosos a la hora de hacer, ¿verdad? De hacer negocio. Si usted vende, venda justamente. Claro, el que vende necesita pues tener una ganancia justa, pero sepa usted que Abraham siguió siendo Abraham, pero este hombre, después de eso, ¿verdad? Delante de Elohim, fue que, fue de quizás, ¿verdad? Tener una estatura, su estatura fue disminuida de todo. ¿Por qué? Por la ambición de tener más. Hay que trabajar, como dice la Escritura, mientras el día dura, porque la noche viene cuando nada se puede hacer. Como dijo Yahshua, hay que trabajar, pero tenemos que ser cuidadosos de la ambición. No podemos ser ambiciosos, tenemos que ser humildes. Así que aprendimos al principio a dar, ¿verdad? A ofrecer y a dar más de lo que ofrecemos, pero aquí vemos un hombre que ofreció esperando recibir mucho. Y sabe una cosa, Efrón creyó que cogió de bobo a Abraham, pero Elohim es vengador de todo esto. Más adelante, porque dice la Escritura que los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo que hoy alguien le hace a usted, más adelante el poderoso de los cielos se lo hace a él en venganza. Porque, pues eso es un Dios malo. No, Yahweh dice, mía es la venganza. Yo daré el pago. Nosotros no nos vamos a defender. Y ahí es donde, ¿verdad? Puede ser. Hay personas que son impetuosas, que de momento alguien es injusto contigo y pues ya tú vienes de una naturaleza y lo que, como llama el americano, de un background, ¿verdad? De un trasfondo donde tú le metías mano, donde tú le plantabas inmediatamente el puño en la cara o lo que fuera. Y entonces puede ser que nosotros queden, ¿verdad? Que quede todavía residuo y de esa vieja criatura y nosotros querramos meter mano para acabar este asunto y resolver esto porque fue injusto conmigo. Olvídese de eso. Deje todo en las manos del poderoso de Israel. De él, el de la batalla, de él es la venganza. Él pagará. Usted siéntese y se le diga Elohim, porque cuando usted clama a Yahweh es apelando a su misericordia, pero cuando usted le dice Elohim, es que el poderoso, atributo de justicia, el que hace justicia al pobre, al agraviado, Elohim, tú eres el que hace justicia, tuya es la venganza, tú darás el pago, y lo deja todo en las manos de ¿qué? Del Creador. Te empobrecieron, Yahweh te va a enriquecer. Aquí el que se empobreció fue ¿quién? Efrón. Delante del, y esto es, como he hablado en otras ocasiones, el trono celestial está al derecho y nosotros en nuestra vida estamos al revés. Las cosas no son como creemos, son como se establece desde arriba, desde los cielos. Y lo vemos ahí. Ante los ojos de los hombres, Efrón salió bien y Abraham quedó pillado con verdad, pagando un montón por esa que... Pero ante el trono celestial, la integridad de Abraham, más adelante, usted sabe, el poderoso cumplió y él murió, ¿verdad? Lleno de días, lleno de bendición. Él murió millonario, pero no tenía su corazón en la riqueza. Usted sabe que Yahweh le puede dar dinero a usted. Y no estamos hablando, ¿verdad?, del el evangelio este de la prosperidad. Yahweh quiere que nosotros seamos prósperos. Ahora, te levanta desde la tierra, porque puede ser que, ¿verdad?, que caíste en tierra y de tener mucho quedaste en cero. Pero si tú eres de los que sabe levantarte, tú te levantas
porque el poderoso es quien nos levanta y quien nos afirma y quien nos fortalece. Ahora, cuando Él te ponga en lugar espacioso, que tú de nuevamente tengas casa, tengas carro y tengas la bendición de lo alto y tengas dinero en el bolsillo, acuérdate de quién te levantó de la tierra. Acuérdate de quién te levantó del polvo, que fuera. Entonces, la Escritura dice que no se envanezca ni se enaltezca tu corazón. Pues, ¿verdad? Tienes que ser como aquellos varones que Abraham dijo, lo que yo tengo, lo tengo del Eterno. Cuando fue de la guerra para rescatar a su sobrino, ¿qué le dijo al rey de Sedoma? Kedorlaomer: no me des nada, no quiero nada de ti, para que después no vengas tú a decir que yo te enriquecí. Él no quería nada del hombre. No esperes nada del hombre, sino de Elohim. Bendito el poderoso de Israel. Así que le enterró en dónde, ¿verdad? Sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la edad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. En unos minutos, entonces, cuando Abraham estaba ya, ¿verdad?, anciano, anheló buscar una hija, ¿verdad?, una esposa que fuera como una hija para él, pero para su hijo, ¿verdad?, esposa para su hijo. ¿Y su hijo, quién era su hijo? Isaac. E hizo un plan, e hizo jurar ¿a quién? A Eliezer. Eliezer, mi Elohim ayudará. Su mayordomo, que era, hablando verdad, en el judaísmo 101, como yo digo, era el Rosh Yeshiva. Eliezer, más que su administrador, también era la cabeza de su yeshiva. Estos varones, como Abraham, tenían lugares donde estudiar la Torah y se dedicaban, ¿verdad?, a las enseñanzas. En el momento no la tenían escrita, pero las enseñanzas que habían recibido del Eterno la pasaban, como Yahweh dijo, ¿verdad? Yo sé que Abraham ¿qué? Instruirás ¿a quién? A sus hijos. ¿A dónde ordena ir a buscar esposa para su hijo? A su descendencia, ¿verdad? Ante que la descendencia de él, ¿verdad? Entre sus simientes y sus familiares. Algo bien bonito que cuando este varón llamado Eliezer va a esa encomienda en obediencia a su amo, a su Adón, a Abraham, un viaje de muchísimos días en camello, fue reducido a varias horas. Y esto es un milagro. Él llevó frutas, llevó racimos de guineo maduro. Y cuando, ¿verdad? Racimos de guineo maduro, y cuando llegó todavía estaban maduros, no estaban podridos. Y cuando le preguntaron a Dios, pero este viaje que tú hiciste, ¿cuánto es? Y es un viaje de muchísimos días. Sin embargo, la evidencia del milagro del Todopoderoso fue que Él le acortó el camino. Yahweh lo hace. Y hay, esto ha ocurrido en sin número de veces con muchas personas, pero usted tiene que tener la fe para que esto ocurra y debe creer que esto puede ocurrir. Cuando usted va en un viaje, un camino, si usted quiere, ¿verdad?, llegar a su destino, claro, pues tiene el GPA, tiene todas estas cosas, pero cuando usted hace la oración del camino y se encomienda al Creador, usted llega a su destino, porque el poderoso se encarga de dirigirle, de guiarle hasta quitar los tropiezos
y si es necesario, acorte el camino para que usted llegue y cumpla su objetivo cuando usted se encomienda en las manos del Creador. Y así ocurrió. Y fíjate, él puso una señal. Él no sabía quién iba a buscar, nunca la había visto, pero ¿qué dijo? Si cuando yo llegué a su destino y llegó frente al pozo donde venían los pastores a buscar agua y las muchachas venían a buscar agua para sus animales y para las personas, y él le dijo cómo. Él le hizo una oración al poderoso y le dijo, si esta muchacha, yo le digo, dame de beber y me da de beber a mí y también a mis animales, entonces ciertamente la sierva del Altísimo está aquí delante de mí. ¿Ocurrió o no? Cuando llegó allí, inmediatamente, ¿verdad? Y lo dijo, y aquella jovencita que le dio qué, ¿verdad? Le dio de beber a él, pero ¿por qué? Por iniciativa propia, y esto es un don que tenemos que buscar, el de la iniciativa, no esperar, ¿verdad? Que alguien nos diga si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por iniciativa. Entonces, esta joven por iniciativa le dio agua a él y dijo, y también te que a quién, a los 10 camellos. Los 10 camellos pueden simbolizar muchas cosas, pero el número 10, las 10 tribus de Israel que recibirán agua de vida, ¿verdad? Porque se dicen los antiguos que aquellos pozos que hincaban los patriarcas, eran llamados, aquella agua era llamada como agua de vida, Mayin Jaín. Las personas que creen en los milagros, los estudiosos de las escrituras, que creemos en los milagros, yo creo que un milagro grande ocurrió allí. La cantidad que toma un camello, ¿cuántos litros puede tomarse? Puede tomarse como 20 litros de agua uno solo de ellos, por 10 camellos. Y dice que esta joven, cuando él le pidió agua, ella corrió. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando llegaron los enviados, ¿qué hizo? Corrió a servirle. Aquella joven, cuando él le pidió, corrió. Sé que no había, ¿verdad? No había evidencia de vagancia en ella. Una servidora en todo el sentido de la palabra. Corrió y entonces dio agua a él, se sació y dijo, ahora voy a darle agua a todos tus animales. Los más profundos en el pensamiento, en los mirados, dicen que cuando ella metía el balde, el agua entraba sin que ella metiera el balde en el agua. Y así, a una velocidad extraordinaria, ella pudo en un momento darle agua en una cantidad, que ya le dije, ¿verdad? Aproximadamente de un camello por 10 en unos instantes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás puesto en las manos de Abba, cosas grandes suceden, milagros suceden, milagros vas a ver simplemente porque si puedes creer, porque el que cree, ¿qué dice? Todas las cosas le son posibles. ¿No te he dicho que si crees que verás que el esplendor de Yahweh? Así que el número 10 también puede simbolizar ¿qué? Los 10 mandamientos, ¿verdad? La totalidad. La totalidad de la palabra en el número 10, que los 10 mandamientos son como un resumen de toda la palabra. Así que ciertamente, ¿verdad? Encontró la novia para su hijo. Así que no tan solamente ahí, ¿verdad? Sino Abraham simboliza el padre. Isaac simboliza a Yahshua en este momento. Entonces, el padre está buscando ¿qué? Una novia para ¿qué? Para su hijo. Yahshua dijo, para concluir, todo lo que el padre me dé, ¿quién? Así que, ¿quién nos ha llamado a nosotros? ¿Quién nos ha traído? ¿Quién nos ha seducido? Como dijo Jeremías, me seduciste, oh Yahweh, y fui ¿qué? Seducido. Más fuerte fuiste ¿qué?
tú que yo sí que no es porque usted haya elegido servirle, sino porque Él le eligió, como dijo Yahshua, Él te eligió a ti, te sedujo, te habló al oído, abriste el corazón, escuchaste, y si hoy estás aquí es por la voluntad de Él, y si hoy estás aquí es porque te atrajo, te buscó, te llamó con llamamiento Kadosh. Ahora que estás aquí, permanece, persevera, porque ¿qué? El que persevere, ¿qué? Hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar bano mikol hamim benatán lanu toratoh. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos escogió todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, poderoso nuestro, el dador de la Torah. Echen Yahshua HaMashiach. Amén.